Buenas tardes, estimados estudiantes. En- no se olviden de cuidarse todavía, pues todavía tenemos la pandemia, cuidarse en unión de su familia. Bien, señores, al término de esta semana comenzamos pues una nueva semana de estudio. En esta semana nos toca ver un tema muy importante, muy interesante. Vamos a estudiar sobre la civilización mesopotámica, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, donde se unieron varias culturas. Bien, como les decía, el tema de esta semana es el surgimiento de la civilización mesopotámica. La civilización mesopotámica tuvo lugar alrededor del 4000 años antes de Cristo. Corresponde a las primeras poblaciones con asentamientos permanentes. Se estableció en un territorio muy fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates, la actual región de Irak. De allí el origen del nombre Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Bien, señores, estamos observando el mapa antiguo de la Mesopotamia. ¿Por qué les digo antiguo? Porque hoy es la ciudad de Irak. Bien, rodeado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, más conocido también como la zona de la media luna. Seguimos. La Mesopotamia se destacó por albergar múltiples imperios y culturas que evolucionaron en conjunto. Por eso se la considera la cuna de la civilización. Entre las principales poblaciones se destacaron la sumeria, la siria, la acadia y la babilónica, que desarrollaron sofisticadas técnicas de agricultura, aprovechando las crecidas de los ríos, lo que les permitió establecer ciudades con gran densidad de población. Es decir, que hace 4000 años surge esta cultura donde se considera, por la que se considera la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque aquí también se destacan principales poblaciones, como fueron los sumerios, los asirios, los acadios y los babilónicos. Origen de la civilización mesopotámica. ¿Cuál fue su origen? El origen de la civilización mesopotámica se remonta a la prehistoria, en especial a finales del periodo neolítico. Era en la que los humanos vivían de manera nómada, en grupos reducidos y se dedicaban a la caza o a la recolección. En una región que no presentaba las mejores condiciones, supieron aprovechar los canales de los ríos Tigres y Éufrates para el riego de la siembra y desarrollaron la agricultura y la cría de animales, pudiendo abastecerse de alimento a una población numerosa. Esta civilización comenzó a edificar los primeros pueblos estables. El inicio de los asentamientos humanos fue una transformación que marcó un antes y un después en la historia, que continuó desarrollándose por todo el mundo hasta la actualidad. Bien, como vemos, el origen de esta civilización se remonta desde la prehistoria, especialmente a fines del periodo neolítico, donde los humanos vivían de la recolección, de la caza o la recolección y de manera nómada. Recuerden que de manera nómada, que es decir, que andaban de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque supieron aprovechar esta zona por por la existencia de canales de los ríos Tigres y Éufrates, para que les ayudó mucho para el riego de la siembra y desarrollaron la agricultura y la cría de animales.
Con este desarrollo, tanto para la agricultura como la cría de animales, se establecieron muchas poblaciones. Se establecieron poblaciones muy numerosas. Así esta civilización comenzó a edificar los primeros pueblos estables y el inicio de los asentamientos humanos, que fue una transformación que marcó un antes y un después de la historia. ¿Cuáles fueron las características de la civilización mesopotámica? La civilización mesopotámica se caracterizó por la agricultura y la cría de animales, la nueva estructura social con una población numerosa y organizada por familias, la diversidad de pueblos que la habitaron como los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios, el desarrollo de importantes conocimientos sobre la matemática, astronomía y arquitectura. Además, crearon el primer sistema de escritura cuneiforme. Y por último, la creación del documento jurídico más antiguo conformado por leyes escritas sobre piedra y tablas de arcilla durante la época de los babilonios. Vemos aquí que las características de esta civilización la caracteriza sobre todo por la agricultura y la cría de animales. Recuerden que estaba rodeada por los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Así pues, comienza una nueva estructura social con una población numerosa y organizada por familia. Entre los pueblos que la habitaron tenemos a los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Ellos dieron a la humanidad importantes conocimientos sobre la matemática, la astronomía y la arquitectura. Además, crearon un sistema de escritura cuneiforme. La creación del documento jurídico más antiguo conformado por leyes escritas sobre piedra y tablas de arcilla durante la época de los babilonios. Estas son las principales características de la civilización mesopotámica. Ya, tenemos ahora un deber. Ya, antes del deber vamos a ver un video muy importante sobre sobre la Mesopotamia. Vamos a ver un video muy importante sobre esta cultura. Me falta poner los aportes culturales. Con tanto bienestar, las ciudades... Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo
las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, señores. Espero que hayan observado detenidamente el video. Ahí en el video están los aportes culturales de esta cultura. Bien, tienen un deber con dos preguntas. La primera que dice, situación geográfica. Ya tenemos aquí el deber. El deber, ya les comparto el deber, dice, ubicación geográfica de la civilización mesopotámica, ubicar sus ríos con sus respectivos nombres. Bien, ahí también está en el video la situación geográfica de esta civilización.
Y en segundo lugar tenemos los aportes culturales de Mesopotamia, que nos lo pueden sacar del video. Bien, señores, alguna pregunta, pues me lo pueden hacer pues por interno al WhatsApp. Y yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.